Triple Alianza Mundial está comenzando. Eu não vou me dar meio trabalho de mostrar cor de camiseta nem nada. Eu vou ficar com essa aqui, sem estrela, sem nada. Bueno, ¿cómo Empezá a decir está? tres enemigos, decir tres enemigos, siempre lo dijiste. Isso é isso. Três rivais. Bueno, ¿cómo se siente? Ya pasó un tiempo, ya creo que ya debe estar más contento, o la vida le debe haber traído nuevas alegrías, estimado Mercurio, Bueno, Tá o com, todavía ele sigue tá com uma nova, deprimido. ele tá com uma nova camiseta agora. yo Sí, ahora De estoy, outra seleção. cambié la selección, Cote soy d'Ivoire. Costa de Costa do Marfil, Marfim. Costa Costa do de Marfim. Marfil hasta la Vamos muerte. arriba, el fútbol Vamos arriba, africano. Costa, en la próxima. Che, bueno, lo primero que voy a decir es que no logré ver el partido porque estaba en un avión. O sea, cuando Ah, me bajé del avión, vi el final y no me dio nada, porque digo, bueno, por ahí como todos los partidos, los últimos 10 minutos se despierta, pero no se despertó. Así não. que, pero yo no tengo nada, ¿sabes? Realmente la sensación que tengo es que no ganar, perdimos, Y, perdimos. ¿No? O o sea, no, sea, no me dio bronca, nada, perdimos. Para mí haber ganado contra Inglaterra, haber salido a festejar acá en Banfield fue como lo máximo. Y yo me veía cuarto, te digo la verdad, yo veía que Argentina salía cuarto. Yo digo, va a perder, y el problema es que después van a perder contra, yo pensaba, ¿le toca a Francia o le toca a España? Va a ser terrible esto. Claro. O sea, va a ser terrible y terrible. Perdemos contra Inglaterra y después perdemos contra España o Francia, va a ser terrible. Cuando Humilhante. ganamos contra Inglaterra ya está, listo, ya está, ya terminó el mundial. Aí ahí, foi ahí, o final do Mundial foi aí. claro, Fue claro. ahí. Bueno, no, entonces lo que estuvimos pensando con Bonfín, para alegrarte un poco la historia, Exato. invitar a alguien, a un cuarto integrante argentino, al igual que vos, Um reforço para, argentino. ¿De para que verdad? lloren juntos un poco. Bueno, dale, Exato. dale. Llámenlo, llámenlo. Que venha, Pablo. Bonfín, ¿a quién invitaste, por favor? Porque esto era una cosa de tres. Exacto. E seamos felizes os quatro, dizem, não? A canção fala disso. Bom, porque eu acho que o nosso querido amigo Pablo Alabarces, de alguma maneira, dispensaria apresentações. Mas, para quem não o conhece, são poucas pessoas, eu acredito, né? Pablo Alabarces é um querido amigo, um querido colega da Universidade de Buenos Aires, né? Ele é sociólogo e daqueles sociólogos dos bons, porque sociólogos que caminham pela vida, caminham pelas ruas e que está atento ao que está acontecendo à nossa volta, né? É também um grande ensaísta e tem muita coisa escrita já sobre o esporte, como a gente tentou conversar em alguns momentos, a partir das nossas respectivas incompetências, dessa relação entre o esporte, concretamente o futebol, e a sociedade, né? Que é algo que a Solo gente para tener comentou en aqui. cuenta, vos dijiste que él es de la Universidad de Buenos Aires. Sim, professor Entonces titular da él Uni. hincha conmigo. Hinchó de mi lado. Hinchó de mi Ah, é? Pero, lado. pero Hinchó de si vos mi Ah, lado. tá. tenés la Tá. camiseta de Costa de Marfil o de no sé qué es eso, sacate eso en Exato. todo caso. Es que ahora estoy en la eliminatoria africana full. Debo Ah, tá. señalar, no quiero interrumpir, pero debo señalar, no me gusta andar ostentando las camisetas, ni siquiera tengo una camiseta de Vélez. Uh, La única camiseta que tengo, se van a reír, es de México. De Uau! México. De México, porque hace muchos años empecé a ir mucho a México, hace 20 años, y me encontré en algún momento con venta de camisetas baratas, digamos, de segunda, Como las que compraron para el partido de piratas, Inglaterra. Como claro, esta. claro, Como piratas, exactamente. las Y bordadas. exacto, y en un momento mis hijos te jugaban al fútbol, qué sé yo, entonces me dijeron, tráete camisetas, entonces me traje como 6 o 7, una cosa por el estilo. Y ahora para la Copa, justo viajé a México y les dije, che, préstenme una, pues tengo que ir con la camiseta de México, pero iba a haber
buena parte de la copa ahí en México. Así que esto, mi única camiseta es la mexicana. Es peor, pero es peor, es peor. Es una camiseta con un número 2 en la espalda que dice Rafa Márquez. Así que imagínense la antigüedad de esa camiseta. Bueno, Bien, bien. bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar No, acá. gracias a ustedes, loco, por favor. Bueno, sí, ya que estamos, mira, yo quiero que, para empezar con la polémica, quiero que expliques desde tu perspectiva sociológica No, no, qué Wow. no, no, significa, no hay qué sociología. significa esto, No, porque me han Comencemos mal. jorobado yo quiero todo el ser, podcast. me imagino, yo quiero hacer una aclaración. Soy bielcista ortodoxo de la primera hora. Wow. Somos dos, Eh, somos dos, somos bueno, dos. bárbaro. Dije hace un momento que soy hincha de Vélez. Bielsa fue técnico de Vélez en 1998 y ese equipo no era bueno. Ese equipo volaba, era una topadora, era una máquina que se llevó, perdió un partido en todo el año, una cosa de locos. Así que nada, esa es la primera salvedad. La En la época, segunda, perdón, Pablo, en la época que sí. se peleó con Chilaver, Claro, en sí, la no, época, fue muy Ah, digo, gracioso, fue muy para hacer gracioso. un link con Paraguay, para hacer un link Se con pasó, Paraguay. claro, se claro. pasó 6 meses peleándose con los jugadores y a los 6 meses siguientes lo entendieron y por supuesto era una planadora. Pero volviendo, yo soy partidario del mito de las 4 estrellas, Ojo, no vas a Ah, o encontrar, mito. Viu? Ele no Atento. falou. voy a, Não, atenção, no, atenção, ele falou mito. Sérgio, volta, que ele falou Ah, mito. mito, mito, está bien, mito. no, no, a ver, de la teoría, si quieren pónganlo así, la teoría de las 4 estrellas, que supongo que Carlos habrá explicado con holgura, y hay Pero data, o nadie me lo sea, corta. no, no, esto, a ver, muchachos, yo soy un sociólogo que camina pelas rúas, como dijo Carlito, pero no se escribió un libro que se llama Historia Mínima del Fútbol en América Latina. Entonces, algo me tenía que documentar. Imagínense que escribir sobre, nada, el fútbol del Dorado en Colombia o sobre el Sí. fútbol en Honduras te exige buscar un poco de papeles. Y en Uruguay Uruguay todavía nos debe una actualización científica, entre comillas. No, todavía el campo no está muy desarrollado. No, lo digo fuera de joda, no está muy desarrollado. Pero sí los historiadores, ¿no? Hay 2 o 3 historiadores que han trabajado mucho. Un en particular se llama Pierre Arrighi, Uhum. y él es el que con más minucia desmenuzó la cuestión de las 2 primeras estrellas. Y son bastante irrefutables, digamos. O sea, en los Juegos Olímpicos del 24 y del 28 son las primeras 2 competencias internacionales en las cuales aparecen equipos de más de un continente. Para ser más preciso, hay equipos de 3 continentes. Europa, América y África, porque juega Egipto, si no recuerdo Sí. mal. Entonces, el 24 y el 28 eran todavía Juegos Olímpicos, son medallas doradas olímpicas, pero que solo a partir del éxito del 24 y el 28 la FIFA se independiza e inventa la Copa del 30. Entonces, digo, es como que es una trama importante. Y además, si vamos a ser francos y un poco autocríticos, Argentina pierde la final del 28 con Uruguay. Si Argentina hubiera ganado la final del 28, hace rato que se hubiera pegado la estrellita. No jodamos, digamos, ¿no? Yo no puedo decir nada de eso porque yo soy de Banfield y hace poco descubrimos que ganamos un campeonato en el 21. Bien. Entonces nos pusimos dos Bien. estrellas. Así que está todo bien. Somos No, todos. no, no, Está todo. lógico, eso lo ha hecho mucho el fútbol argentino, ¿no? Que contaba los campeonatos del profesionalismo del 31 en adelante y un día dijo, boludo, si sumamos lo del amateurismo, nos cargamos 47 copas más, ¿viste? Y entonces, así que no tenemos nada que refutar. Y vuelvo a insistir, desde el punto de vista institucional, digamos, de historia de las instituciones futboleras, esas 2 medallas valen. Además, son historias muy lindas. Primero, digo, a ver, primero y principal, en el 24 la historia es genial. Uruguay entrena clandestino. Sí, sí. Cuando entrena en público, se hacen los boludos, pierden los pases, ¿no? Para no avivar Para giles. disimular, claro. Para disimular, claro. Y cuando empiezan a jugar, es una planadora, o sea, gana la medalla olímpica de punta a punta, digamos, ¿no? Entonces, y hay la otra historia
interesante para América Latina, más si la comparás con lo que era Brasil en ese momento, es que tiene jugadores negros. Mm, Tiene claro. o sea, los jugadores negros uruguayos ya aparecen en todo su esplendor, digamos, en la década del 20, ganando los Juegos Olímpicos del 24 y el 28. Entonces, digo, me parece que es un dato que hay que reivindicar, aunque sea por razones de corrección política étnica, digamos, ¿no? Eh, Claro, pero muchachos, dos datos. En Brasil todavía se estaba discutiendo a ver si los negros podían jugar o no podían jugar al fútbol. Y en la Argentina, en 1917, el diario Crítica, ante el pasaje de un equipo brasileño que iba a jugar a Chile, titula llegaron los macacos, vinieron los macaquitos, una cosa por el estilo. Entonces, digo, frente al estado del racismo en ese momento, digo, no es poco esto de que Claro. Uruguay ya tiene sus jugadores negros jugando en plenitud en el 24, ¿no? Deixa eu aproveitar, Pablo, porque eu estava perguntando para o Carlitos o seguinte, que a propósito dessa presença de jogadores negros no Uruguai, né? No Ujú. Brasil, você sabe disso, evidentemente, no começo do século XX era comum que jogadores brasileiros negros, quando fossem jogar, eles eram maquiados, né? Sí. Justamente para dissimular. Eu perguntava para o Carlitos se no Uruguai acontecia alguma coisa similar, né? E aí, Yo no No, Carlitos? hasta recuerdo, donde pero yo tengo entendido. O sea, el relato, lo que las fuentes te dicen es que es una incorporación no problemática. Hum, Los amigos te dicen, sí, tiene que haber sido problemática, no es que Uruguay era claro. la Suiza de América y entonces había solucionado sus conflictos raciales. para Es nada. cierto que, claro, pero es cierto que, nada, ya en la segunda década del siglo ya aparecen los jugadores negros con cierta frecuencia y normalidad y en la década del 20 son estrellas, o sea, son puntales importantísimos de los equipos. Ya- Entonces, pero y esto no es por quedar bien con Carlos. Uruguay es un milagro. O sea, no, seamos O claros. fue, por lo menos. Claro, pero un país, No, lo fue, está muy bien eso, lo fue. Seamos claros, un país de 1,5 millones de habitantes en ese momento es la primera potencia futbolística del mundo. hum, claro. Y bueno, uhum. pues que dame una explicación demográfica. ¿Cómo haces para sacar jugadores? Tenés 1,5 millones de habitantes y de golpe tenés los mejores jugadores del mundo y el mejor equipo del mundo. Hay algo de É milagro, fácil. digamos. Sim, é fácil. Contrata para jogar em times brasileiros. Entendeu? No, lo que sí, el único dato que te puede permitir establecer algún tipo de correlación que encontré es que Brasil es el país latinoamericano, el primer país latinoamericano que estipula por ley la jornada laboral de 8 horas. Hum, No es poco, no es poco, digamos, ¿no? Claro. Porque aham, el proceso de popularización está muy asociado a la cuestión del tiempo libre de las clases populares. Entonces, pues yo creo que por ahí debe andar la cosa, ¿no? Ujú. Este, y bueno, y además esa especie de, esa cosa pomposa de la Suiza de América, es cierto que el vallismo en Uruguay significa una suerte de primer estado de bienestar. ¿No? Totalmente. Entonces, es muy probable que eso ellos haya servido como factor de amalgama, inclusión, etcétera, etcétera. ¿En, en qué Este, año fue eso, Pablo, lo de Brasil, las 8 horas? en Uruguay, las 8 horas, 20 y poco. Ahora no Sí, tengo sí. el dato a la vista, pero el Ah, 20 y En poco. Uruguay fue, en Uruguay. En Uruguay, es anterior a cualquier país de América Latina. En realidad creo que es uhum. anterior a muchos países del mundo. De Europa Este, también. Sí, 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 Europa, sí. por eso, sí, 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 Es, por eso o digo del sea, Porque mundo, ahora sí, se sí, está sí. discutiendo en Brasil, es bien actual, esto se está discutiendo la reducción a 6, ¿verdad, Carly? ujú, Terminar com a jornada 6 por um, né? Que é uma grande Exactamente. briga. É curiosíssimo isso, tanto com essas questões raciais, porque, por exemplo, faz alguns anos, quando Dilma Rousseff aprovou uma lei das empregadas domésticas, tanto Oh, naquele momento quanto agora, nessa discussão sobre a jornada 6 por um, as frases são idênticas à abolição da escravidão, na época da abolição da escravidão. Não, mas se aprovar isso, o país vai quebrar, não vai funcionar. Exatamente a mesma coisa. Y por ahí en el eh, fondo hay un propósito oculto que tiene que ver con que esto que está diciendo Pablo, ¿verdad? Si tienen más tiempo libre, por ahí juegan mejor al fútbol porque últimamente es un desastre. É, eh,
No, a ver, eh, al margen del chiste, el dato o sea, si vos te encontrás, todos los países latinoamericanos operan el mismo proceso de un deporte burgués y de élite que se transforma en un deporte popular. Uhum, Para que las clases populares puedan capturar ese deporte y hacerlo propio, digamos, se necesitan toda una serie de mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Hay mecanismos que son puramente disciplinadores, Claro. la escuela, la empresa, la fábrica, digamos, ¿no? Entonces se arman clubes de escuelas, clubes de empresas, clubes de fábrica, y hay por ahí, eso lo escribió otro colega uruguayo, Pablo Roca, que encuentra un Ujú. documento de los directivos del que luego sería Peñarol, que era un ferrocarril, diciendo obrero que juega al fútbol, obrero que no hace huelga. hum. El problema es que los obreros después jugaban al fútbol y hacían huelga también, digamos, ¿no es cierto? Pero la idea disciplinadora está en todos lados. Ahora, ¿qué pasa? Aparecen estas instituciones que difunden el fútbol y luego, nada, las clases populares lo hacen propio y cuanto más tiempo libre tengan, más veces, más tiempo van a jugar, ¿no? Eso permite el despliegue de la práctica y también la asistencia, ¿no? Esa cosa de poder ir a Também. ver al equipo, etcétera. Si vos no tenés jornada, semana de 5 o 6 días laborables, no tenés tiempo para nada, ¿no? Claro. Claro. Por eso creo que ahí aparecería cierta correlación del caso uruguayo, ¿no? Que Uhum. insisto, vos sabés que descubrí que Uruguay es más grande que Inglaterra. Sí, bueno, Ah, sucede mucho eso. Nosotros siempre Porque somos Inglaterra, el paisito, pero en correlación con los tamaños de muchos países europeos somos... claro, exacto. Bueno, ¿por qué? Porque yo buscaba cuál es el país más pequeño que ha ganado una copa. No fue Uruguay, fue Claro, Inglaterra. Pues claro, claro, Inglaterra no es Gran Bretaña, es solo claro, Inglaterra. Claro. hum. Pero la diferencia estaba en que Inglaterra, cuando sale campeón del mundo, tiene 44 millones de habitantes. Claro. Mientras que Uruguay había pasado de 1,5 a 3 millones de habitantes, ¿no? Que como claro. todos sabemos es una cifra que conserva dignamente en los últimos Hasta el día de 80 hoy. años. Pero bueno, Sí. Y aparte gana el Mundial con la línea de Dios. ¿cuál? Qual é a linha? La línea de Dios, la del arco, porque pegó la pelota, pero no entró. Ah, y los ingleses, Ah, claro. los ingleses, Claro, sí, la línea sí, de sí, Dios. sí, sí, Así que sí, bueno. sí, 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 eso es otra cosa. Mientras que en cambio Uruguay, como todos sabemos, su segunda copa la gana tan épicamente que decidió no ganar nunca más nada Exato. para poder Vive. recordar el maracanazo el resto de su Vive. vida. Sí, sí, Bueno, sí, 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 sí. hace poco encontré un reel de Instagram donde había una entrevista vieja a Obdulio Varela, que Oh, era increíble. Tendrían que pasarla hoy en todos los canales, en todos lados. El tipo hipercrítico diciendo todo el tiempo, Uruguay se está mirando el ombligo desde hace décadas y no sí, hace más es nada así, que mirarse el es ombligo. así. No sucede nada en este país y no vamos a ganar nunca más nada Nada, mientras nos no, miremos el ombligo. pero volvamos a la polémica con Bielsa. El, Ujú. el reproche con Bielsa está loco. Todos sabemos que está loco. Y que seguramente si yo fuera jugador lo termino matando, digamos, ¿no? Pero, el tipo es un inventor, es un renovador, es un tipo que tiene el fútbol europeo en la cabeza, minucioso, que esto y otro. La respuesta no puede ser la tradicional garra uruguaya. Ujú. Hum. No podés responder con eso, porque si no, lo que haces es lo que vos decís, Carlito. Te mirás el ombligo durante cuántos años. O sea, no jodamos. Ya queda poca gente viva que haya visto el maracanazo. Totalmente, sí, Hum. sí. Sí, sí. 76 años, no podés vivir de ese recuerdo. Digamos. Un par de cosas han pasado en la vida, en la economía, en la política, en la cultura y en el fútbol. En el Totalmente. fútbol, Claro. evidentemente. Vos Ya que fíjate, estás, de esse equipo, ninguno jugaba en Europa, claro, Como claro. vocês, por como vocês ejemplo. mencionaram o Maracanã, o Sérgio, eu imagino que sim. Tem um diretor gaúcho, chama Jorge Furtado. Ele fez um curta-metragem já faz uns bons anos, chama Barbosa. Vocês viram? Ah, maravilloso.
Maravilloso, uno de los mejores filmes sobre fútbol que se han hecho en la historia del cine universal. Sí, y es Maravilhoso. un corto, es Sí, muy sí, Aham. sí, breve, sí. creo que son 15 minutos, una cosa E así. está disponível Sí, no YouTube, para quem se interessar, é belíssimo. Vamos a es poner el link ahí bellísimo. abajo para los que están Sim, mirando. sim. Ahí va. Vamos a entrar un poco en Ah, el tema mundial, si les parece, a Ujú. aprovecharlo, Uhum. porque hay muchas dale. cosas que tal vez vos querés comentar de entrada y por ahí entramos nosotros después con preguntas. No, yo no quiero comentar nada. Bueno, entonces A dale. ver, no, El- pasé 2 meses inolvidables, pero ¿por qué? Porque estaba loco, loco, loco de pregunta, entrevista, consulta, Ah, panel, conferencia, simposio, entrevista, de- con un agregado copado, que es que 3 semanas desde la segunda fecha de la ronda inicial hasta cuartos la pasé en México. Entonces pude ver el ambiente local, no los partidos, digo, a la cancha no se podía entrar. Primera observación, entre comillas, sociológica. El fútbol es para ricos, muchachos. Uhum. Aham. Sim, sim, sim. El En mundial. algún momento, claro, el mundial, por supuesto. En algún momento hice el chiste de que hasta los hinchas de Senegal eran blancos europeos de clase media. Claro, Este, no, no, viste, eso es brutal. Y los claro, propios mexicanos me decían eso, no podemos entrar a la cancha, no, 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 claro, no podíamos claro. conseguir una entrada. Había inclusive, alguien había tirado el dato de que cuántas horas de laburo, cuántas horas tenía que trabajar un mexicano en 1986 para conseguir un ticket, cuántos años tenía que trabajar un mexicano para conseguir un ticket en el 2026. ¿No? Claro. Era una cosa ridícula. Pero eh, lo que estuvo muy bueno allá fue que la FIFA organizaba su Fan Fest, Hum. una en México, una en Guadalajara, otra en Monterrey. Céntricas, custodiadas por la FIFA, organizadas por la FIFA, con el ingreso controlado por la FIFA. No podías entrar ni una botellita de agua porque te la sacaban y tenías que comprar todo adentro del predio. En fin, pero con buen criterio, el Estado mexicano, las alcaldías, las municipalidades, etcétera, armaban en las plazas de los barrios o de los pueblos pequeños. Yo estuve en Ciudad de México, en Guadalajara y en un pueblito que se llama Tepoztlán, que está a 85 kilómetros de México, y en todos los casos vos tenías eso, ¿sí? La carpa en la plaza para ver el partido. Y entonces fue una linda experiencia ver los partidos de México con los mexicanos en las Claro. plazas. La verdad que estuvo muy, muy bueno, ¿no? Eh, Muy bueno porque es de todo el mundial, de los países que sede del mundial, México era el único con tradición futbolera. Claro. Uhum, uhum. Entonces, obviamente, É, es donde la cuestión de la expectativa popular era una expectativa popular, organizada por el grito, y si sí, ah, esse sim, lindísimo, aquele, lindísimo. Y si sí, aquele, y si que se nos lindo. da, estaba hermoso, Agora, hermoso. a propósito disso, Pablo, eu queria, como você esteve no México, é um termômetro interessante, né? Porque a gente fala muito da Copa, por exemplo, a partir do que acontece no campo, a partir das declarações, etc, etc. Mas se fala pouco também de um componente fundamental no futebol, que é a torcida. Então, pensando no que você falou, que impacto isso você nota que teve, né? É evidente, acho que é evidente, né? A relação que tem quem vai cotidianamente para o estádio acompanhar o jogo do seu time e quem vai para a Copa. Então, ¿Sí? o que acontece com o futebol quando falta justamente esse jogador fundamental que é o camisa 12, né, que é a torcida? Es una pregunta clave, porque, a ver, y que hay que desplegarla en Aham, varias sim, cuestiones. sim. Por un lado, las hinchadas de la Copa, estoy totalmente de acuerdo, las hinchadas de la Copa no son las hinchadas, las Uhum, torcidas cotidianas, por decirlo de alguna manera, de ninguna manera. Puede haber un sujeto excepcional, digamos, ¿no? claro. Que, Uhum, no sé, algunos barras bravas de argentinos que consiguieron fondos de sus clubes, etcétera, pero uhum, tampoco aparecieron, como hace rato que no aparecen, organizadamente, ¿no? O sea, desde Brasil, creo que las barras argentinas no van como tales a las Copas del Mundo, uhum, desplazadas por una legión de argentinos pudientes, ¿sí? Que pueden pagar sus gastos. Digo, Qatar
era carísimo y Estados Unidos era carísimo, y los ingresos eran carísimos, y entonces lo que vimos ahí fueron clases medias a medias altas. Ujú, Eso ocurrió con todo el mundo. Ahora bien, aparecen dos factores. Por un lado, en general, en términos globales, los espectadores que van a las copas se saben capturados por la cámara, ¿no? Se saben parte del espectáculo. Entonces Ujú, actúan para el espectáculo. claro. Actúan para el espectáculo. Y ahí tenés, nada, montones de fenómenos, como por ejemplo uno de los más notorios fue los remadores noruegos, ujú, ¿no? Ujú, Eso de las ujú, hinchadas sí. remando. ¿Remando para quién? Remando para la cámara. claro. Ajá, claro. Pues no era que el remo significaba una forma de aliento para sus jugadores. No, el Ujú, remo era un espectáculo de la cámara, como esto ocurrió hace 40 años cuando los mexicanos inventaron la ola. Ujú, La ujú. ola no era un fenómeno de aliento, la ola era que Performance. los espectadores se sentían y reclamaban ser parte del espectáculo. Entonces, por un lado Ujú, tenés ese fenómeno, que lo que no es menor, ¿por qué? Porque cada espectador sabe que esa imagen va a ser vista por al mismo tiempo 3.000 millones de personas. ¿No? ujú, Entonces, claro. esto no hay que dejarlo de lado. Es otra torcida, pero una torcida mucho más consciente de su rol como actores de un espectáculo que no es un espectáculo local, sino que es el espectáculo más global que pueda tener la industria del espectáculo. Primer dato. Ujú, claro. En segundo dato, ya más localizado con el caso argentino, porque es el que más conozco y no pude ver con más minucia, digamos, es decir, vi a los mexicanos en las plazas, ¿no? Ujú, Los mexicanos en las plazas era como si estuvieran en la cancha, era una cosa ujú, fantástica ver la expectativa, el entusiasmo, la garra, los gritos, los cánticos, o sea, estaban en la plaza y cantaban como si estuvieran en la cancha. Pero digo, a los que sí pude prestarle un poco más de atención fue a los hinchas argentinos, que no se trataba, como dije antes, de hinchas futboleros cotidianos, locales, sino ujú. estos hinchas especiales de Copa del Mundo, pudientes, con un nivel de ingresos muy superior a la media, que actuaban como si fueran hinchas populares. Exactamente. ujú, ujú. Es decir, la organización del hinchismo, del torcedorismo, ¿no? Está codificada, ¿no? A ver, Ajá. ¿cómo es un hincha argentino? Un hincha argentino es así y así. Entonces, el hincha, aunque en su vida vuelva a pisar una cancha y aunque no siga Banfield todos los domingos, Ujú, se comporta como si fuera un hincha que siga a Banfield todos los domingos, ujú, ¿no? Y claro. sobreactúa esa cosa míticamente pasional, desgarrada, etcétera, etcétera. Creo Me, me que por Ujú, estás, ahí pasa la cosa. me estás haciendo pensar porque recuerdo, por ejemplo, la hinchada japonesa que te limpia todo el estadio después que termina. Eh, En el mundial, no me acuerdo cuál fue, creo que es el de Brasil. Rusia, que estuvo Islandia. en que- Rusia, yo estuve en el partido de Argentina con Islandia. Ahí va. ujú, Y Los veías vi a eso los vikingos. de, de- Son geniales. Le ponían mucha más onda que los argentinos, te lo puedo asegurar, ¿eh? Sí, 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 Pero también es sí. una performance todo Perdón, eso, de alguna le manera, ¿no? agrego totalmente, son performance, seguro que sí. Te agrego uno anecdótico de ese partido de Argentina-Islandia, que fue el único partido en mi vida que fui a ver en una Copa del Mundo a todo esto, ¿no? ujú, Justo se unieron una serie de casualidades, por la que me invitaban a un congreso en Alemania que terminaba una semana antes. Entonces ya estaba en Alemania, hagámosle pongamos un poco de garra y vamos hasta Moscú. Bueno, pero la cosa es que estaba en ese partido y delante mío había un muchacho mexicano. Uno dice, ¿qué hace un mexicano viendo Argentina-Islandia? Y justamente son públicos de Copa del Mundo. Y el tipo se la pasaba levantándose para ir a comprar cerveza, para traer 3 o 4 cervezas. No, y en un momento lo agarré de los hombros, lo senté y le dije, basta, flaco, estamos viendo fútbol. El tipo me miró con cara de malos amigos y de golpe se dio cuenta de toda la gente que me rodeaba opinaba igual que yo.
A ver, loco, estamos viendo un partido de fútbol. No me rompas más la pelota. Quédate sentado. No me jodas. Quiero ver el fútbol, ¿no? Y eso concatena con la otra señal, que eso sí es muy visible en la televisión. Los celulares. Hum, Los celulares, me claro. tienen harto los celulares. A Uhum, ver, uhum, si vos vas a filmar, vas a ver el partido a través del celular, quédate en tu casa y voy yo en tu lugar. Y a ¿Viste? claro. regalarme la Pero entrada. Sim, claro, porque digo, ¿cuál es el sentido de filmar aquello que está siendo filmado? ah, En realidad es filmar para subir a la red y en ese momento ocupar el lugar del yo estuve ahí, ¿no? O sea, claro, demostrar que vos claro. estuviste ahí. Es una especie de prueba antropológica, dirían los Hum, antropólogos, ¿no? Yo estuve claro, ahí. Pero vuelvo a insistir en la frase. Estás filmando lo que ya está siendo filmado. ¿No? O sea, es una filmación al cuadrado, pero además claro. pones una mediación. O sea, esto no es de futbolero, eso es lo que yo quiero decir. Sí, 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 Uhum, Esto claro. no es de futbolero, no es de futbolero. Fui hace 2 días, lunes a la noche, a ver a Vélez. Hacía bastantes meses que no iba, por la pausa del Mundial, etcétera, etcétera. Eh, y de golpe me doy cuenta que nadie filma. Nadie filma porque estamos viendo un partido de fútbol, ¿no? claro. Entonces, nadie filma. Como mucho, digo, yo mismo lo he hecho. Hace 2 años Vélez salió campeón. El último día, en el último momento, en el momento en que Vélez sale campeón, ahí sí, todo el mundo saca el celular, filma la hinchada, toda la pelota. Pero el partido se ve, no Sí, se sí, sí, filma. Es como Claro. elemental, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es público de mundiales, loco. Público de mundiales. claro. Peor, la selfie. O sea, Claro. Ah, uf, filmar el partido, filmarte a vos que ya no estás viendo el partido porque estás mirando la cámara, estás dando la espalda. Sí, sí. claro, No, me pone, o sea, además de la cuestión analítica, me pone loco. Claro, claro, Flaco, te cambio el lugar, voy yo a ver el partido. Yo te claro, juro que lo claro. voy a ver el partido. claro. Agora tem esse componente espetacular de parte dos jogadores também, né? E muitos jogam Sí, para a câmera. Se eu faço o gol, eu vou lá dar meus recados, enfim, né? sí, Sí, Que é claro um que sí. espetáculo, né? Espetacularização, né? Y sí, sí, y los jugadores son los que conocen con más minucia la regla de ese espectáculo, Claro. porque además, esto en el caso argentino fue muy notorio. A ver, nuevamente, ¿cuál es el trabajo de campo? Fui viendo las publicidades argentinas de 2 meses antes y Mm, luego le pude agregar ver las publicidades mexicanas. Oh, sorpresa, es todo igual. claro. Bien, ¿y claro. qué es todo igual? Los jugadores que venden desde papas fritas hasta autos de alta gama con la excusa del argumento de la copa, la pasión, la nación, el triunfo, el fútbol, etcétera, etcétera. Los jugadores son engranajes perfectos eh, que no se pueden apartar ni un milímetro del guión de esse espectáculo que los Uhum. convierte en mercancías. Pablo, que eu tenho um outro elemento que apareceu com muito peso nesta edição da Copa. Eu queria ver como é que você sentiu isso estando no México e tendo contato com pessoas de outros países também. No caso do Brasil, foi e continua sendo muito forte a presença das bets, aquelas casas de aposta, que estão mandando em absolutamente tudo, né? En México es peor. Hum, En México es peor, México es peor. Me sorprendió eso. Yo estoy preocupadísimo por la cuestión de las casas de apuestas uhum, y me llamó mucho la atención, no sé si recuerdan la intervención de Mbappé diciendo que uhum, él no hace publicidades ni de Sí, claro, casas de apuestas ni de comida chatarra, uhum, porque eso le ha hecho mucho mal a su comunidad, dice Mbappé, ¿no? claro, Bueno, y acá en la Argentina todos los jugadores hacían propaganda de casa de apuestas, pero cosa que además hasta tiene un Maradona, límite, ¿no? hasta Maradona, sí, por Hasta favor. pobre, qué Pero horrible digo, eso. hay un límite jurídico bastante delgado. uhum, uhum, Vos no podés hacer publicidad de casa de apuestas si sos parte de aquello que se apuesta. claro, claro, Pero en México era peor. Había uhum, más empresas de apuestas y más publicidad de empresas de apuestas. Sí, sí, uau, sí, sí, sí. Y además, cuando llegó el final de la Copa, un colega y amigo me sugería
dentro de las hipótesis sobre conspiraciones y cosas por el estilo, me sugería la idea de que las casas de apuestas sí tienen interés y granjas de bots y de trolls, etcétera, en desarrollar tendencias. ¿Por qué? Porque esas tendencias influyen en las apuestas. ¿No es Claro. cierto? Entonces, hacer crecer a cierto equipo a expensas de otro en ese micromundo de redes virtuales puede tener incidencia en el mundo de las apuestas, pero son hipótesis, Ujú, Claro. ¿no? Eso yo no lo puedo probar. De claro. todas maneras, en términos éticos, eso, perdón, esto es un tema de discusión en las escuelas en la Argentina. Uhum, uhum, ¿Por uhum. quê? Porque los chicos apuestan, Claro. Não, ¿no? e no Brasil está virando um problema de saúde pública, na verdade. Mais do que Claro, econômico, claro. é um problema de saúde pública. Por exemplo, o nosso querido ídolo, Neymar, né? Não sei se você deve ter visto, evidentemente, no dia em que estava se definindo os nomes que iam participar da Copa, quando falam, tinha grande expectativa se Neymar ia ou não ser convocado. No dia que disseram o nome dele, ele foi para a rede social dele fazer uma live, fazer propaganda de bet, fazer propaganda dessa casa de aposta. Yo, Criminoso. Está todo yo quiero, dicho. yo quiero entrar al tema fútbol. Perdón, perdón, pero Dale, permitime eso sí, el mejor chiste de la Copa del Mundo fue cuando Lula dijo que Neymar Ah, era el primer jugador home office home de la office, sim, historia. Eh, exato. Me pareció el mejor chiste, melhor piada da Copa. Exato. Perdóname. Convocação desfalque, o pessoal do. yo quiero entrar, Pablo, llevarte para el tema fútbol y en la misma línea de lo que estás hablando, ¿no? Porque hay una homogeneización de todo, ¿no? Hum, Y entonces parece el triunfo de la globalización, es que los equipos juegan todo igual, me parece, son Sí, todos muy parecidos. sí. No sim. sé si vos ¿qué querés comentar con respecto a esto? Yo quiero meterme con cuidado. La condición Hum, sociológica o de crítico de observador no me vuelve un experto en el juego. ¿Sí? Soy un atento espectador con 50 y pico de años de ver fútbol, pero Claro. me permite la jactancia de decir que desde Pelé para acá he visto jugar a todos, ¿no? A todos los mejores jugadores de la historia. Pero nada, tengo mis dificultades técnicas, por decirlo de alguna manera. Eh, me encanta ver fútbol, me encanta verlo en el estadio porque ahí ves el plano completo y entonces podés ver mejor los desplazamientos, las posiciones, etcétera, cosa que el fútbol por televisión no suele permitirte. Y después sí, estoy de acuerdo, hay cosas que me llaman la atención y que he dicho y que he escrito. Messi como último representante de una especie en extinción, hum, ¿no? Jugadores como Messi ya no se forman en las academias o en las hum, divisiones inferiores, porque nada, no, primero no te puedes dar el lujo de un jugador que no corra durante 90 minutos. Y segundo, que se ha perdido el uno contra uno, ¿no? La posibilidad de que el uno contra uno quedan poquitos. Supongo que Vinicius es uno de los uhum, últimos. Cada tanto algún argentino, este francés, Olise, que me parece Ujú. un jugador mucho mejor que todos los que lo rodean, que son impresionantes. Pero eso, por ejemplo, me llama mucho la atención y ahí aparece esto que vos señalás de que en general tienden a jugar todos más o menos igual, con bloques cortos, con asegurando la pelota, manteniendo la pelota, etcétera, etcétera. Hay algunas diferencias. España duerme la pelota, Francia sale más rápido. Pero sí, la idea de los estilos nacionales está absolutamente uhum, olvidada. uhum, Eh, esta cuestión de los estilos es una vieja discusión. Los estilos son, antes que nada, una narrativa, Claro. no es una descripción. ¿Sí? O sea, no es que el periodista ve jugar a un jugador argentino y dice, ese es el estilo criollo. No, el uhum, periodista se pone a hablar de un estilo criollo y con eso genera un mito y una narrativa que uhum, en algún momento produce prácticas. ¿Sí? No, la narrativa del estilo prescribe más que lo que describe. Y durante mucho tiempo fueron narrativas
fuertes. La garracharrúa, el estilo criollo, el yogo bonito, por Ujú, decirlo muy esquemáticamente, ¿no? Ya está. Ya no tiene sentido hablar de eso, claro. ¿no? Pero, Ujú, pero para colmo, si vos vamos a ser localistas, tomás la selección uruguaya, la argentina y la brasileña, ¿cuántos jugadores jugaban en el fútbol local? ujú, Sí, claro. Ujú, Entonces, tipos que están en Uruguay entrenados, ninguno. bueno, por eso, la Argentina, uno. Dos, si vos tomás jugadores formados, entrenados y preparados para jugar en el Atlético de Madrid, en el Celta de Vigo, en el Southampton o en el Bayern Múnich, no van a volver a jugar, no van a venir a jugar con un ujú, estilo que, insisto, para colmo ni siquiera se desarrolla en las academias locales. Ujú, Un dato que me pareció, que lo hemos comentado con amigos y colegas, pero todavía no lo he podido hablar con los amigos brasileños. ¿Hasta qué punto la SAF no tienen un peso en esa... a ver, yo vi jugar a Brasil y dije, este es el peor Brasil que he visto jugar desde ajá, 1970 para acá, y eso ujú, que el Brasil del 78 era horrible, ¿no? ujú, Pero este fue el peor Brasil que he visto jugar. Y lo más llamativo era que lo que le faltaba eran esos jugadores que siempre fueron decisivos y totalmente distintos, los laterales. claro. El pobre Casimiro, un ¿Qué? jugador excepcional, pero que se Ajá, tendría que haber jubilado hace 5 años, digamos, ¿no? claro. Y, Na sub-18. exactamente. Y entonces ahí me dicen, conversamos con compañeros, insisto, no lo he hablado con los colegas brasileños. La SAF, las sociedades anónimas, ujú. se especializan en formar jugadores que se vendan. Ujú, Y los laterales no son las mejores mercancías. Las mejores claro, mercancías son los delanteros. Entonces, Claro. podés formar una gran cantidad de delanteros, pero esos delanteros sin un bloque de jugadores detrás, o mejor aún, por los costados. Digo, a ver, todos vimos jugar a Cafú y a Roberto Carlos. claro, Ujú. ¿No? Y nadie que haya visto jugar a Cafú y Roberto Carlos podía respetar siquiera a ese equipo brasileño. ajá, Y entonces, el hecho de que las academías no formen más ese tipo de jugadores, por esos jugadores no son rentables, me parece espantoso, mm, pero suena razonable, claro. suena Pablo, razonable, sí, Pablo, volviendo a ese tema de cómo juega, porque viste que acá en la Argentina apareció el discurso en muchos medios diciendo que Scaloni cuando vio la selección jugar en Rusia dijo que no jugaba como Argentina, debía sí, jugar y que a mí me pareció un poco raro eso, pero bueno, a ver, lo termino de escuchar. Y entonces digo, y él volvió con la intención de que la selección argentina juegue a lo argentino. Y vos recién comentaste una cosa que un poco desmiente eso. sí. Yo me voy a permitir disentir en una cosa con vos que A tiene que ver. ver, Cuando Messi le da la pelota en el único ataque que hace Argentina contra España a Giovanni Simeone y Giovanni Simeone le pega como si jugara en Banfield. mal. O sea, es el verdadero fútbol argentino. Sí, Simeone, sí, yo no entiendo qué hacía Simeone en ese plantel. Cuando uno piensa que poco más o menos ocupaba el lugar de Di María, dan ganas de matarse. Pero vos fíjate que Simeone es un típico jugador argentino formado en el exterior, Claro. porque Claro. él no jugó en la Argentina. El hermano había jugado a jugar en la Argentina. Él Jugó no en jugó. Banfield. En Banfield jugó. Nosotros lo vimos. El Napoli Bueno, jugó en Banfield. perfecto. Lo que quiero decir Erró todo en es, Banfield y acertó en sí, Europa. sí, claro, pero digo, yo estoy, mirá, no es un debate. Yo tengo una relación muy afectuosa y muy cordial con Matías Mana. Matías Mana es el analista de videos de Scaloni. Forma parte del equipo, un tipo fantástico, un laburante de primera, se formó en comunicación, a partir de ahí leyó mi trabajo y de ahí quedó un contacto muy, muy afectuoso, muy, muy respetuoso, mutuo, porque él ha hecho
bueno, nada, todo el equipo técnico de Scaloni ha hecho un trabajo realmente fantástico, ¿no? Pero él es uno de los que insiste con esta cosa de Scaloni rescató la nuestra. Y yo no lo Mm, veo en lo más Ah, mínimo, en tampoco. lo más mínimo, en lo más mínimo, en lo más mínimo. No, Yo tampoco. Yo no. el estilo de juego criollo, el estilo tradicional de juego, no es ese. Por el contrario, yo creo que Scaloni, el gran hallazgo de Scaloni, es justamente modernizarse. Claro. Ujú. No, es un tipo, el fútbol de Argentina en Qatar era un fútbol realmente, o sea, la manera como tritura Francia los primeros 80 minutos de la final es de un equipo. Pensá el segundo gol, No, mm, impresionante. ese gol a 5 toques, ocupando todo el largo y lo ancho de la cancha. ¿Qué estilo argentino, loco? El estilo argentino hubiera hecho que Messi, cuando recibe el tercer pase, la pare, se dé vuelta y encare y empiece a gambetear, Y haga el ¿no? gol de mm, Maradona, Lo exactamente. que, Claro. claro. exactamente, exactamente. El gol de Maradona, ahí no, ahí los tipos a un toque ocupan, ¿no? Recuerdan, ocupan todo el largo y todo el ancho de la cancha. Eso no es estilo argentino, ni cosa que se le parezca. Claro, y acá en este mundial había otro perfil, que ese perfil de los últimos 10 minutos somos terribles, pero no era otra Mm, cosa que eso. No, pero eso no es argentino. Eso, ahí es donde te aparecen las malas metáforas, ¿no? Que uno se cree que cuando ve fútbol y habla de fútbol puede hablar de las empleadas domésticas, como dijo mm. Carlitos hace un ratito, o sobre el futuro del universo, la robotización y el algoritmo. No, loco. Hablemos de fútbol. Y eso es, esa metáfora de ahí es que los argentinos sabemos sufrir. No me rompa la pelota. ¿Qué es eso de los argentinos sabemos sufrir? Es un evento deportivo en el cual se juegan 90 minutos y en esos 90 minutos puede pasar de todo, 90 o 120, y que se encadenen 3 partidos en los que Argentina da vuelta el resultado hacia el final, no es una característica étnica. No, Mm, incluso mhm. te diría más, para mí se parece mucho a lo que uno ve cuando ve la Premier, que la Premier no sabes cómo va a terminar hasta que no termina. O sea, eso Mm, yo es Pero Argentina. Yo Sergio, cuando Sergio, salgo, la mitad del equipo es titular en la Premier. claro, claro, claro. La mitad del equipo argentino era titular en la Premier, E digo, muitos técnicos também, né? Dessa mesma claro, escola. sí, 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 sí. Entonces, no, pero eso es la metáfora mala, es que los argentinos sabemos Mm, sufrir, ¿sí? Pero eso es tango, hay que saber sí, sí, sufrir y saber, no, claro. no, 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 pero el fútbol refleja la sociedad. ¿Qué va a reflejar el fútbol? La Ah, sociedad. 26 tipos, todos con pito, bien entrenados, entre 18 y 30, bueno, en este caso teníamos un promedio de edad elevado, ¿no? Entre 18 y mm, mm. 39 años, con cuentas bancarias impresionantes, que salen con las mujeres que se les ocurre, que no pueden pisar la calle porque son reconocidos, por lo cual no saben, no han tomado un colectivo en los últimos 40 años de su vida. Ellos reflejan la sociedad, déjate de joder. A propósito disso, Paulo, do que você Sí, acabou de dizer, faz um momento você falou de um evento esportivo. E aí, pensando sobretudo nessa edição, as últimas edições da Copa, e essa em particular, né? O que que fica de evento esportivo realmente? Porque é um grande negócio, né? Pensar, por exemplo, o jogador lá, o que levou o cartão vermelho. Anulado, então, enfim, tudo que aconteceu e agora todas as decisões da Infantino, enfim, o que que ficou de evento esportivo é um grande negócio, né? es que podemos hablar de los distintos niveles al mismo tiempo, más Ajá. tenemos que hacerlo. Uhum, Eh, yo tuve la suerte, yo me doctoré en Inglaterra hace 25 años. Mi uhum, director, pocos años antes de eso, en el 98, mis dos directores, en realidad eran director y codirector de tesis, Alan Tomlinson y John Sagden, publicaron el primer libro dedicado a analizar, investigar y criticar la FIFA. uhum. El tipo mantiene desde entonces esa línea de investigación, lo que le ha valido ser declarado persona no grata por la FIFA. No puede pisar, claro, no puede pisar un estadio de Copa del Mundo, ¿no? Pues lo tienen prohibido. Había otro investigador inglés que ahora no se me escapa el nombre, que también había hecho una investigación sobre la FIFA y sobre el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Por supuesto, tampoco puede pisar un juego olímpico.
Pero digo, esto lo sabemos hace mucho tiempo. La mm, FIFA es la institución más corrupta del universo y además, a partir de el sacudón de la investigación sobre Blatter, la CONCACAF, la CONMEBOL, la UEFA, etcétera, la gestión Infantino es loco, ¿no? Porque después del escándalo develado de la corrupción, lo que hace la FIFA es volverse más corrupta, mm, pero más ajá, oculta, ¿no? O sea, sí, sí. Infantino es un capomafia todavía más perverso y de ahí su alianza con Trump, de ahí que todo el mundo sabe que la investigación del FBI sobre las dirigencias latinoamericanas y del Caribe tuvo que ver con una venganza porque no le habían dado la sede del Mundial del 22. Mm, Y luego el acuerdo incluyó que se paró la investigación. O sea, mm, el FBI dejó de investigar a la FIFA. Esto es un dato insoslayable, un dato que además incluye las cifras, las primeras cifras que da la FIFA son escalofriantes. 9.000 millones de dólares de ganancia por esta copa. mm, 9.000 millones de dólares. O sea, es mucha guita, es mucho dinero, sí, ¿no? Y hablamos de miles de millones de espectadores y espectadores de pantalla televisiva y de pantalla de celular. Y no metemos en la cuenta las apuestas. Se mm, imaginan que la FIFA también se lleva una parte del dinero invertido en las apuestas. Ahora bien, ¿es culpa de la FIFA? No, la FIFA tiene en sus manos la mercancía más exitosa de la industria del espectáculo global. No hay otra igual, no hay otra igual. mm, Durante mucho tiempo lo fue Hollywood. mm, ¿Mm? No, la mercancía más exitosa de la industria del espectáculo global eh, acentuó global. ujú, Hace 30 años los chinos no veían fútbol. mm, Hoy los chinos se ponen la camiseta de Messi. No, mm, entonces, hoy sí es la mercancía más globalizada. ujú, También tiene muchas cosas a favor, ¿no? Todo el sí, mundo entiende el juego, es fácil de entender, es atractivo, mm, es dinámico, etcétera, etcétera. Pero volviendo atrás, lo de la FIFA en los últimos tiempos es un ciclo interesante, ¿no? Porque es como que comienza con la sede a Estados Unidos más México y Canadá. mm, Luego el acuerdo de Infantino con Trump y el premio de la paz a mm, Trump, etcétera, etcétera. Y luego Trump interviniendo sobre la tarjeta roja a, no me acuerdo el nombre, Valdomiro creo Valdomiro. mm, que era. Bien. Y termina, perdón, hago una pausa. Sigue con la entrega de premios. La entrega de premios es delirante. Se fijaron que cuando entran a la cancha para la entrega de la copa, el plano de la televisión se cierra con Trump e Infantino. ajá, Detrás de ellos vienen la presidenta de México y el primer sí, ministro de Canadá. Pero el plano los deja fuera porque ujú, los cierra. eh, es muy jodido porque jerárquicamente son tres mandatarios. La televisión recorta solo a uno de ellos. mm, Y luego, lo que nunca en la historia había ocurrido es que el presidente del país, de uno de los países organizadores, está en el palco con los jugadores. Y que ¿Se entiende? Infantino lo tiene que sacar. Claro, claro, pero vos fíjate, digo, para los argentinos que tenemos la imagen de Messi con la capa catarí levantando la copa, en ese plano no hay ningún directivo, no está Infantino, claro, no está el jeque de Qatar, no hay nadie. Es la primera vez que Trump e Infantino se le meten en la foto del palco, pero no termina ahí. La siguiente es 3 semanas después, Infantino propone que la FIFA se transforme en una empresa con participación accionaria. mm, Y la mm, UEFA le responde, flaco, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos. Claro. claro, claro, Hasta acá claro, llegamos. Es lo más saludable que le ha pasado al fútbol internacional es que la UEFA se le pare de manos y le diga, no, pará, exacto, pará, 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 ujú, ya, ujú, ya, ujú. se te está yendo la mano, te está yendo al carajo, diga.
Este, pero es toda esa secuencia, ¿no? Entonces, cada capítulo de esa secuencia, lo que va de la investigación del FBI en el 2014 hasta acá, es una secuencia de corruptelas, pactos É. oscuros, etcétera, etcétera. Uhum, Pero nada, este capomafia tiene en sus manos la mercancía más exitosa uhum, de la uhum, historia de la industria del espectáculo global. claro. Y bueno, anda a sacársela. Hay una cosa cuando vos decís espectáculo que me gustaría señalar que tiene que ver con que también controlan el tema de la espontaneidad del público, porque si el público rico se le cuela de Sí, cualquier modo, cualquier otro tipo de discurso, ellos no lo filman, se Ujú. sí, acaba la Uhum, historia ahí. O sea, si vos entrás totalmente. corriendo a la cancha, no te filman. Sí, Entonces, sí, 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 sí. entonces es muy Eh, perverso lo que hacen. Es un guión, está muy guionado, claro, está muy claro. guionado. Lo que pasa es que al mismo tiempo, lo que tiene de maravilloso este juego de mierda es que no pueden guionar el resultado, loco. Exactamente. No Claro. lo pueden Hum, hacer, no lo pueden hacer. Y entonces Cabo Verde tiene contra las cuerdas, hum, Cabo Verde le empata, ya ni me acuerdo los resultados, digamos, A pero Cabo Verde le España, Empa- empató a España, le empató a España. España. Bah, digo, y tuvo contra las cuerdas a la Argentina. ¿Y me vas a decir que hum, eso estaba guionado, que eso estaba claro, previsto? O claro. sea, hubo un acuerdo antes en, che, miren que Cabo Verde les va a dar un susto. No, ¿viste? No, Claro. o Egipto con la Argentina, o Claro. Paraguay ganando en Con Alemania. Alemania, o Ah, Ecuador con... O sea, todo eso no se puede guionar. Y eso es claro. lo que sigue volviendo a este juego una mercancía. ¿Por qué es tan exitosa? Entre otras cosas, por eso, porque no se puede guionar, sigue siendo imprevisible. Esta dinámica de lo impensado de la que hablaba Uhum, Dante Panzeri, y a veces se vuelve muy romántica, pero es cierto, es cierto. En la Argentina, el dominio local del Chiquitapia hace lo posible por cambiar esa imprevisibilidad, ¿no es cierto? hum, Y que su equipo, como está ahora, vaya primero. Pero, y eso ocurre, esas corruptelas ocurren en buena parte del mundo. Y sin embargo, no es que gana el mejor. uhum, No, gana el que gana. ¿Qué puede ganar? Sí. Gana claro. Platense o gana Botafogo. Uhum, ¿No? uhum, claro. No es que Flamengo sale campeón todos los años. Claro, claro. Uhum, claro. Claro. ¿No? Y Claro. bueno, lo mismo ocurre a nivel internacional, lo mismo ocurre a Ah, nivel internacional. uhum, Finalmente, sí, ¿quiénes llegaron a las semifinales? Las cuatro potencias, uhum, claro. ¿no? Francia, España, Argentina, Inglaterra. Uhum, ¿Podría haberse colado otro? Puede ser. Brasil tendría que haber estado en ese lugar, pero ah, fue error, fue culpa de Brasil. No fue claro. una conspiración planetaria para dejar Uhum, afuera a Brasil, ¿no? Bueno, llegan los cuatro grandes, a los cuatro les costó, tuvieron que remarla, que esto y el otro, pero, y después no se sabía quién de los cuatro iba a salir campeón, ¿no? ¿Y ajá, claro. quién daba cuando uno dijo España-Francia? Francia había jugué mal el primer juego, después pone el pie en el acelerador y se come los chicos crudos hasta llegar a los cuartos de final. Uhum, España se lo morfa, pero eso es claro, fútbol. Eso es claro, fútbol. claro, ¿Y cómo no va a ser atractivo, loco? Es ¿Cómo claro. no verdad. va a ser atractivo? Agora tem um outro tema que a gente não tocou. Bom, a gente falou de passagem, eu acho que é importante a gente abordar antes da gente terminar, Pablo, que tem a ver com racismo, o que emergiu, né, com essa Copa, por exemplo, em particular envolvendo a Argentina, mas não a discussão sobre a Argentina é ou não racista. Eu estou pensando uma coisa. O Pablo eu conheço também pelo trabalho que ele faz com a música, né? Nós participamos de uma mesma associação com Carlitos também, estudou culturas populares de um modo geral, escreveu sobre Sandro. Nós temos uma colega, uma querida colega, Berenice Corte, que é também de Banfield, que mora em Banfield, aliás, escreveu sobre o jazz. O subtítulo tem a ver com isso, né? A música negra num país branco e etc, etc. Tem uma longa história com isso, né? É, e a gente tem agora o fenômeno do Milo Rota, por exemplo, que está mexendo com várias camadas aí. Eu queria saber como é que você está vivendo, Pablo, essa discussão sobre o racismo que desatou a partir da Copa, né? Mas como é que você está vivendo isso aí?
No, yo estoy escribiendo sobre eso. Ajá. Escribí sobre eso hace 2 años, cuando fue un famoso episodio de Enzo Fernández, jugador de la selección, que se filma en el ómnibus cantando una canción racista y se genera Mm, un escándalo, sim. etcétera. En ese momento, una revista norteamericana me pidió un trabajo y ese... ese texto, ese artículo rebotó mucho y volvió a aparecer cuando comienza la Copa. ¿Sí? Mm, ¿Por qué? Porque ya al comenzar la Copa volvió a hablarse de la relación de Argentina con el racismo y esto se agrava a lo largo de la Copa. ¿Por qué se agrava? La versión paranoica e insostenible es que la campaña anti-Argentina, campaña que no existió. ujú, No hubo una ujú, campaña, no hubo una campaña. Sí hay amplificación de redes sociales, discursos de odio, idiotas. Lo de Samuel Jackson diciendo es el país más racista de la Tierra, no lo puede decir un afrodescendiente norteamericano que Argentina es el país más racista de la Tierra. ¿No? Pero bueno, eso es, insisto, es una ignorancia individual, no es una conspiración claro. planetaria. Claro, claro. Y después, sí, claro, haters, como se dice ahora, esas amplificaciones particulares que hacen las redes, más, como todos sabemos, la explicación paranoica es la explicación más fácil. Es Mm, aquella que siempre está, es errónea, porque no existen esas conspiraciones planetarias. Pero nada, los argentinos se dieron, muchos argentinos se dieron a la tentación de explicación paranoica, diciendo, pero si nosotros no somos racistas, y ahí te demostraban que tenían razón los que decían que mm, Argentina, o sea, Argentina niega su carácter racista. La ujú, Argentina no es un país especialmente racista. Lo que sí mm, es seguro es que no es un país antirracista. claro. Claro. Ajá. Claro. Eso lo dijo muy bien Berenice. Organizamos con Berenice, una colega afrodescendiente, militante, una charla poco antes de la Copa. Esta frase me pareció muy, muy inteligente. Argentina no es un país especialmente racista, pero no es un país antirracista. Y tiene un Perfeito. problema severo porque no reconoce justamente ese carácter racista porque alega, esto es un mecanismo, una narrativa escolar. Mm, Argentina no tiene negros porque no tuvo economía de plantación, los que vinieron eran esclavos mm, domésticos que se murieron todos en la guerra del Paraguay o en la epidemia de fiebre amarilla de 1872. Se acabó la discusión. ¿Perdón? mm, mm, ¿Cómo? No, no es así. Pero esto claro. históricamente comienza a ser demostrado en los últimos 20 años, no es todavía sentido común. Claro. Mm, Está la cuestión del país blanco, ¿no? El problema es que es una ciudad blanca en claro. un país Ujú. que no es blanco, Ah, ¿sí? Buenos Aires tuvo 54% de población inmigrante a comienzos del siglo XX, pero Buenos Aires, no toda la Argentina, mm, ¿no? Claro. Y claro. entonces los fenómenos de mestizaje pasaron inadvertidos, ¿sí? Mm, Entonces fueron parte de la invisibilización de la población negra y hace pocos años se descubre que Maradona era descendiente directo de un esclavo africano, Ujú. mm, ¿no? Pero justamente, ¿qué mestizaje funciona ahí? El mestizaje de afrodescendientes con poblaciones originarias, Ujú. ¿no? mm, Era descendiente de un esclavo africano más indios guaraníes, Era un sambo. en un sambo. Pero esto no se vuelve sentido común popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro. todavía hay que pelearla mucho para instalarlo. Eh, a pesar de que los turistas argentinos en Brasil se empeñan en demostrar que los argentinos son racistas. Mi colega Nicolás Cabrera, un tipo muy querido, un joven talentosísimo, sociólogo, que se doctoró con una tesis sobre
la hinchada de Belgrano de Córdoba, se fue a Río de Janeiro y se quedó ahí. Está Mm, trabajando ahí, está trabajando con los colegas brasileños y me viene alertando sobre los fenómenos de violencia de las hinchadas brasileñas contra las argentinas. ¿Por qué? Porque los hinchas brasileños dicen que los argentinos son racistas hasta mm, que demuestren lo contrario, o sea, son racistas por claro, naturaleza. Y entonces, pensándolo desde aquí, hay que hacerse cargo de eso. Claro. Hay que claro. hacerse cargo. Pero el otro día en un debate, a raíz de toda esta discusión, un debate en televisión, en un streaming, dos muchachos, jóvenes, inteligentes, universitarios, blancos, de clase media, me decían, bueno, pero en el fútbol el contexto del fútbol, ¿qué fue el contexto del fútbol, boludo? El racismo es racismo en el contexto del fútbol y fuera del fútbol. O sea, el argumento era, bueno, si lo canta un hinchado, lo hace un hincha. ¿Sabe lo que me dijo este pelotudo? Yo no le pido a la barra brava de Boca que lea Judith Butler antes de ir a la cancha. Por supuesto que no, pero eso no los habilita a ser racistas y homofóbicos. Claro. Claro. Pero entonces, si vos te encontrás con que insisto, un muchacho blanco, inteligente, intelectual, etcétera, justifica la homofobia y el racismo porque se produce en contexto futbolero, olvídate, nos Claro. merecemos todo lo que digan de nosotros. Es elemental, es elemental. Yo quiero señalar una cosa que me llama la atención. Yo creo que tengo la sensación, porque es más fácil soportar la crítica estando en Argentina, porque yo acabo de volver de Brasil de trabajar y es bien presente, ¿no? Lo de, sos argentino, pero pareces bueno. Se ha instalado mucho eso ahora. Sí. Pero yo creo, volviendo a la raíz de lo que vos estás planteando, que creo que el racismo en la Argentina se manifiesta mucho más contra los marrones que contra los negros. Ujú, No, no, claro, Entonces yo claro, creo que habría claro, que hacer claro. una corrección de dónde es que nosotros tenemos que corregir o generar un nuevo sentido común. Y con eso quiero decir, citar dos cosas que pasó. En el año, no sé, debe hacer 15 años, en la página oficial del Club Banfield apareció un chiste diciendo, hablando de la rivalidad en Banfield es Lanús, ¿no? Para los que están viendo en otros lugares esto. Entonces Lanús es la ciudad vecina. Entonces el chiste era, son todos villeros. No, esos son villeros, son de Lanús. Entonces mm. yo me acuerdo de con un amigo dijimos, sacan el chiste ese, o nosotros vamos a hacer una campaña para desafiliarse De de, Banfield. de Banfield. Entonces lo sacaron a eso, ¿no? Y la otra cosa es la última vez que yo fui a la cancha. La última vez que yo fui a la cancha, yo acostumbraba a ir con mi hija chiquita a la cancha. Y por mi relación con muchos países de Latinoamérica y que tener muchos amigos, mucha gente viene y quiere que yo lo lleve a ver a Banfield. Yo fui a la cancha de Bueno, Banfield. bueno, por ejemplo, Mirá, por Me ejemplo. llevaste. Entonces vino un amigo mío, boliviano, me dice, vamos a ver a Banfield. Bueno, vamos, le dije yo. Y fui con él a Banfield y fuimos a ver Banfield Boca, a la cancha de Banfield. Y estábamos mirando el partido y al lado mío en la tribuna un tipo gritó, ¡Boliviano! ¡Sos un boliviano! Yo dije, ya está. Hoy es, hoy es el último día. sí, Ese fue sí, el sí, último, terrible, ese fue el terrible, último terrible. día que yo fui a la cancha. Mira, Fue el último día. Dije, a yo mi hija no quiero que escuche más esto. No puedo soportar esto más. me Incluso mi pasa, amigo, mi amigo lo te entiendo. sabe. Mi amigo lo sabe cuando yo le dije, no, pero dice, Guille, no voy más, boludo. El día que fui con vos no voy más. No lo puedo soportar más. Que hayan hecho eso Eh, delante tuyo no lo puedo soportar. Me acuerdo de un partido de Copa Libertadores bastante tiempo atrás, más de 10 años, Vélez contra un equipo colombiano. Mm, Pongámosle el Once Caldas. Pongámosle. mm. Eh, Entra el equipo colombiano y la hinchada de Vélez empieza a gritar, negro puto, negro puto. Y mis hijos al lado mío se pueden gritar, negro puto, negro puto. Y yo le digo, muchachos, a mí me Oh. pagan para decir que lo que ustedes están diciendo está mal.
entra cualquier equipo entra a la cancha de Vélez y todo el hincha, todo el estadio canta, a estos putos les tenemos que ganar. Y yo me callo la boca, por supuesto, porque hay una cuestión de ética de las convicciones a la que no voy a renunciar por más que me guste el fútbol. Estoy de acuerdo con vos, Sergio. Hay un racismo que es mucho más clasista que étnico. Totalmente. Lo que Ah, ocurre es que ese racismo clasista está armado sobre el mestizaje forzado en que fueron sometidas las poblaciones mm, afrodescendientes. Entonces, el marrón, el negro villero, etcétera, en realidad lo que está señalando fenotípica y étnicamente es una tradición, una descendencia, digamos, que junta lo afro con lo indígena, con lo mm, originario. mm, Entonces, no tenemos negros, sino que tenemos negros degradados, entre comillas, sobre los claro, cuales ejercemos el mismo racismo que las... mm, Que hay otro dato que los argentinos no pueden entender. Y uno que conoce América Latina sí puede entender que es muy sencillo. Toda sociedad mayoritariamente blanca es racista. claro. Mesmo que não seja majoritariamente branca. Por exemplo, eu morei um tempo, alguns 6 anos no Equador, morei em Quito. E o Equador tem essa questão, por exemplo, eu me lembro nitidamente quando eles se classificaram para o Mundial faz alguns anos, foi um feriado nacional, assim, foi uma festa Claro. gigantesca e tal. E a cada vez que eles participam, acontece de novo, gera-se emoção. Ganha um jogo, vai para o próximo, ótimo, então uma felicidade gigantesca. Quando perde, né? Ah, esses negros de merda. Aí, de novo, né? Primeiro era grande glória, etc. A gente perdeu por conta desse. Jogamos como nunca e perdemos como Como sempre. siempre. Por conta desses Barbosa, negros aí. Carlos Barbosa. Hum, Barbosa, ¿no? La sim, culpa del maracanazo la tuvo el exatamente. arquero negro, que era Barbosa. Claro. Por supuesto que sí, pero ojo, te rectifico en algo. La sociedad ecuatoriana también es mayoritariamente blanca o dominantemente blanca, esto es, Dominantemente isso. É. su burguesía y su É, administración es blanca y, por supuesto, limitan con tanto los afrodescendientes como los descendientes de tribus de pueblos originarios, de aham. manera más notoria y más abundante que en el caso argentino. Pero todos los países europeos, todos los países americanos son racistas. Claro, ¿Por Obvio. qué? claro, Sencillamente claro. porque Claro. el otro fue traído como esclavo, por lo Uhum, tanto, sometido a un régimen de desigualdad, apropiación, poder, explotación, etcétera, etcétera. No claro. puede haber ninguna novedad. En lo que supongo que todos estaremos de acuerdo es que ni los norteamericanos, ni los españoles, ni los franceses, ni ningún país europeo puede venir a darnos lecciones de Hum, corrección política hum, a nosotros, digamos, claro. ¿no? En realidad, América Latina es mucho menos racista que Hum, los viejos imperios coloniales, digamos, ¿no? claro, claro. Esto no significa descargar culpa, Uhum, Claro, ¿no? son claro. Esto cosas diferentes. significa pararse frente al debate y decir, muchachos, Uhum, ustedes no nos pueden decir racistas a nosotros. Seamos francos, ¿no? Perdón, acaba de ocurrir la invasión de Ceuta hum, por los hum, marroquíes, ¿no? La reacción de la sociedad española multicultural, como dijo Varoufakis, ¿no? claro. No fue precisamente la de vengan, vengan, vengan que Hum, los alojamos y le damos micros é, gratis para ir a Francia, é. Italia y Alemania, ¿viste? No, no fue eso. Bueno, bueno, Pablo, muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, No, por vamos a favor. esperar si el próximo mundial nos volvemos a ilusionar o no. De nuevo, creo que es inevitable, ¿no? Porque es como el tema de las brujas, ¿no? La bruja no hay, pero vuelan. El fútbol es una mierda, pero lo vemos igual. Lo vemos, sí, por supuesto que sí. Eh, Mi problema, ¿sabes cuál es? La Hum. renovación del plantel, loco. Es un equipo de viejos de mierda. O sea, y lo de Messi fue muy lindo mientras duró, pero seamos francos, haber tenido a los dos mejores jugadores de todos los tiempos durante 45 años es un milagro. Es un milagro. No puede, Sí, Claro, no puede claro. volver a ocurrir, no puede volver a No, no ocurrir. Hum, puedo creer. No, no, claro. no puede volver a ocurrir. Ya es una Este, singularidad.
una Sí, singularidad. Claro. es la famosa excepcionalidad argentina. No es que Mm, somos los mejores, los más lindos, los más pasionales. No, es que tuvimos a Maradona y Messi. Claro, claro. claro. Es la única excepcionalidad, digamos. Y así que, bueno, qué sé yo, la disfrutamos mientras pudimos. Isso. Lo que venga será el estilo mexicano, cuartos de final y gracias. Muchachos, nada, me despido. Les agradezco muchísimo a ustedes la conversación. La Un pasé A muy placer, gente bien. la que verdad, agradece, Pablo. Pablo. Muitíssimo obrigado, Gracias, Pablo. Pablo. Um grande Nos abraço. vemos. Chau, Chau, Bueno. Um chau. abraço. chau. Tchau, tchau. Tchau. ¿Qué Bom, amigos poderíamos. tienen ustedes? Ustedes me vienen a traer amigos argentinos, ¿Qué es ¿Viste? esto, loco? Para que você veja tudo que você tem que descobrir ainda, né? Acho que ¿Mm? a gente poderia passar mais umas 2 horas aqui conversando com ele, né? Tem muita. Sí, A gente não falou de totalmente. várias coisas, assim, tem muitas coisas. Não, ele é realmente uma figura incrível, assim. Pablo é. Muy E assim, lúcido, ¿eh? como. Eu acho que eu tinha comentado com vocês em algum dos episódios que nós falamos sobre o futebol, né? Faz alguns anos, entre sociólogos e historiadores, né, sobretudo sociólogos estavam falando isso. Um sociólogo que não tem o fundo das calças gastos por sentar no estádio, por caminhar pelas ruas da cidade, não pode se considerar um sociólogo, né? Claro. E eu acho que o Pablo Por é solo el um ótimo escritorio. exemplo. Exato, exato. Ele é um ótimo exemplo disso. Assim, o cara está Sí. acompanhando muito de perto, assim, tudo que tem a ver com a cultura popular e fazendo essas reflexões, assim, eu acho que é muito legal. Bueno, yo creo Bueno, que... Decí, Carlitos, no, no, decí. nada, que el tema es que esta triple alianza mundial, no sé qué pasará en el 2030, pero bueno, podemos invitarnos para ver qué hacemos de aquí a 4 años si volvemos a hacer Ah, una triple alianza mundial. Yo me divertí mucho, la verdad, con este podcast, mini podcast que hicimos dentro del podcast Triple Alianza. Sí, y yo quiero valorar la actitud de los dos, de tanto del uruguayo como el brasileño, porque bueno, me esperaron hasta el final. Gracias a que Argentina llegó hasta el final, pudimos seguir conversando y como me vieron muy deprimido, llamaron a un sociólogo claro, para exato. rescatarme, que también tuvo Isso, la virtud del sociólogo, digo, a recuperar nuestra amistad. Porque hemos sido isso, enemigos por no sé cuántos capítulos, pero el mundial exato. ha terminado, vuelve la amistad, vuelve la guerra de la triple alianza, E volta com tudo, e volta y com tudo. vuelve más fuerte que nunca. Prepárense a decir boludeces. Bienvenido, Lula. Um abraço.